la verdad que es una pregunta que a mí siempre se me hace un poco abstracta, porque claro, para mí la vivencia es mi familia, es mi padre, mis primas, mis tíos. Para mí es una cosa muy normalizada y yo creo que también he tenido la suerte, que ahora lo veo como una suerte, de haber vivido muchísimos años fuera. Yo he vivido 15 años fuera de España, donde pues eso no era una realidad para mí. A mi padre no lo conocía a nadie, entonces a mí no me pesa. Pues la verdad que siempre hemos vuelto, es decir, las vacaciones, igual que hay gente que de vacaciones se iba a algún sitio, para nosotros las vacaciones siempre era volver a casa. Entonces yo he pasado los veranos enteros, pero sin ir a la playa ni nada, es decir, nosotros vivimos aquí en el campo, en Orense. Entonces yo soy muy de aquí, muy de la tierra. Recuerdo que cada vez que despegaba o cada vez que aterrizaba después de meses, a veces 6 meses sin venir, a veces más de 6 meses, miraba y siempre había una emoción que sentía al volver a tocar tierra, que siempre me llamaba la atención. Me cogía el asiento, ¿no?, de la ventana. Y también lo noto ahora que, por ejemplo, no solo yo, sino Tiziana, que también ha estado muchos años fuera, cuando hemos abordado el desfile, por ejemplo, que hicimos en Orense en septiembre, yo creo que hay veces que hay que estar fuera para verlo de dentro con el encanto de verdad que tiene, ¿no? Y no sé, yo creo que a mí me ha ayudado mucho a ser más de aquí el estar más fuera. No, que va, pero sí que siempre he tenido una relación muy fuerte con la marca. Hay una cosa que me encanta de Orense, que es que alguna vez, como hace unos años, no muchos años, paseando, alguien me paró y me dice: «Ti eres una de las nenas do Faro», ¿no? Entonces me encantó verme en esa identidad. Entonces sí, yo me identifico más con, desde luego soy una de las niñas del Faro. Pues la verdad es que yo soy muy parecida a mi padre en muchísimas cosas, entonces yo creo que hay cosas que no hay que decirlas. Esto es una cosa que se lleva cocinando y fraguando unos años. El Consejo y mi padre decidieron darme todos los poderes ejecutivos hace 3 años. Entonces esto ha sido pues un paso más en esa dirección. Coincidía con que era el fin por los estatutos, era el fin del plazo de la presidencia de 4 años, entonces o se renovaba o se cedía. Y mi padre tomó la decisión, yo creo, muy generosa, y creo que es de dar el testigo a una siguiente generación, y creo que también es algo que no es fácil hacer en muchas empresas familiares, y creo que el éxito de una sucesión tiene mucho que ver con esa generosidad de decir: voy a dar no un paso atrás, sino un paso al lado, porque ahí está como consejero y como asesor y como primer accionista, pero decir: vais a tomar decisiones que a lo mejor yo no hubiese tomado y que a lo mejor no comparto del todo, pero que entiendo que estáis equipados como generación más similar a nuestro cliente de ahora para tomar estas decisiones. Y creo que es un acto de enorme generosidad dar ese paso al lado. Bueno, mi padre es papá, no es Adolfo Domínguez. Y mi padre es una persona muy exigente, es muy cariñoso también, pero es como un balance de dos opuestos, entonces siempre hay como una tensión. O sea, no es fácil ser hija de mi padre y no es fácil estar con mi padre, pero sí que es una relación donde yo siento que ha sido mi mentor en la vida, y es una relación en la que yo soy muy consciente de que yo no sería quien soy si no hubiera tenido la influencia de él en mi vida. Bueno, yo vivo al lado de mi padre, entonces vivimos en la misma finca a 30 metros de distancia. Entonces la última vez que lo he visto ha sido ayer, que los niños hicieron un espectáculo y entonces estamos de audiencia los dos. Pues siempre hemos hablado mucho de empresa. De familia creo que hablamos menos, pero la vivimos, o sea, es que eso se vive, está ahí. De la empresa sí que es algo que se verbaliza más, pero mi padre es un hombre muy activo y siempre ha tenido mucho interés en el proyecto empresarial, entonces es algo que se habla a todas horas. Yo más bien digo que es algo que tenemos que decir: stop, venga, esto es la cena, vamos a hablar de otra cosa. Muy bien. Pues para nosotros el primer momento fue cuando se dio el primer diagnóstico positivo de uno de nuestros dependientes en la tienda de Fuencarral en Madrid. Fue justo el día antes de que, el sábado se declaró el cierre de tiendas, y nosotros esto lo supimos un viernes por la mañana y tomamos la decisión antes que el gobierno de hacer el cierre de todas nuestras tiendas de Madrid.
y esa misma tarde pasaron equipos de desinfección que usan unos bactericidas para quitar esto. Entonces, sí que fue un momento muy extraño de tomar la decisión unilateral, porque no era una decisión del gobierno en ese momento, de hacer un cierre de todas nuestras tiendas, eran 16 puntos de venta. Pero luego ya vino encadenado con que ya no era ni nuestra decisión, ya fue decisión del Estado y fue irse adaptando a todo lo que nos fueron diciendo que eran las nuevas medidas. ¿Qué hay al otro lado de esto que está sucediendo? Pues desde luego no es pulsar un botón de resetear y volvemos a donde estábamos, eso no va a existir. Nosotros hemos conseguido gestionar las cosas a una velocidad que creo que nos la ha permitido el hecho que ya llevábamos 3 años en reconstrucción constante, con lo cual somos un equipo muy acostumbrado a tomar decisiones rápidamente y decisiones que requieren coraje, como en nuestro caso fue cerrar 2 líneas de negocio, que eran AD+ y la U, que son decisiones que luego llevan toda una cadena de decisiones, por supuesto, y aquí es un poco lo mismo. Para nuestro caso hemos asegurado la tesorería, hemos asegurado la financiación para poder pasar esta situación y nos enfrentamos a cada reapertura de tienda. Por ejemplo, hemos abierto en algunas zonas que estaban en 0,5 o en 1, pero que todavía era por cita previa. Hemos visto que eso no funciona, que hay que abrir mejor cuando ya realmente la gente puede pasear libremente por la calle, porque si no, aunque exista la posibilidad, no existe el deseo, ¿no? Entonces, bueno, vamos mirando a nuestro alrededor para ver cómo nos adaptamos mejor. Lo primero es decir que no nos coge en el peor momento. El peor momento hubiera sido hace 3 años. Bueno, hace 3 años o en el año 91 cuando ardió la empresa o cualquier otra conjunción de situaciones que hubiera sido infinitamente peor. No, esto nos coge en un momento donde pues, es muy desolador a nivel de gestión, porque es verdad que llevamos una trayectoria y esto interrumpe y pone en pausa esa trayectoria para nosotros como para el resto de empresas. Yo he hablado con empresas y con CEOs de empresas que me han dicho, algunos de ellos, que van a ver sus primeros resultados negativos en su vida, que es decir, que nunca han tenido negativo, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí diría es que esto es una crisis y va a haber una recesión, pero es una crisis que no es sistémica. Esto es una cosa puntual que ha sucedido y de la que nos podemos recuperar, pongámosle 1 año, 2 años, depende de si hay una segunda ola, todo depende, pero no es que haya una estructura subyacente ni en la sociedad ni en nuestra empresa que signifique esto. Entonces yo creo que el futuro es de los que consigan sobrevivir este mar muy revuelto y para eso es muy importante preservar la tesorería, que es por la razón por la que nosotros estamos tomando muchas acciones preventivas como pues, un ERTE preventivo, que lo que está buscando realmente es preservar el negocio y preservar el empleo a futuro, pero para eso nosotros no podemos abrir las tiendas a una velocidad mayor a lo que se recupere el consumo, porque entramos en una dinámica de gastos de la que no salimos. Entonces sí que es muy importante eso, pero vamos, yo no diría que es la peor ni mucho menos, ¿eh? Pues a mí que vivo el hablar con los trabajadores, que vivo el sentarme con ellos y intentar llegar a puntos en común, para mí lo que es estamos unidos en este proyecto, nosotros queremos sacar adelante este proyecto empresarial, en mi caso por los trabajadores, por supuesto, por mi familia, por supuesto, y por todos los accionistas y por la sociedad. Yo creo que es una empresa que es muy bonita para una ciudad como Orense tenerla aquí, creo que le da mucho sabor a la ciudad y a nosotros nos da mucho sabor ser de aquí también, pero creo que lo importante es entender, y yo creo que a veces no se entiende bien cuál es el dilema de la empresa, es decir, cuál es la función social de una empresa, pero también cuáles son las dificultades de las empresas para salir adelante. Entonces, el ERTE yo creo que es una herramienta que ha sacado el Estado en este momento y que es una herramienta que lo que sirve es para que las empresas sobrevivan. Entonces, lo que tenemos que intentar es llegar a acuerdos. A veces no llegamos a acuerdos pues porque hay agendas diferentes, hay mandatos diferentes, hay veces que dentro de los propios sindicatos hay secciones diferentes, hay personas que sí que quieren conciliar, pero luego se encuentran con otras que no. En nuestra empresa tenemos muchos trabajadores, más de 1000 trabajadores, de los cuales una parte muy importante están aquí en Galicia, en servicios centrales, en Orense, pero tenemos muchos otros dispersos por el resto del país. Entonces, bueno, a veces se complica llegar a acuerdos comunes, pero seguimos hablando
porque yo creo que como empresa tenemos muchísima vocación de conciliación y de hablar las cosas e intentar en la medida de lo posible llegar a acuerdos. Hombre, optimista por la curva de recuperación, porque indudablemente, aunque se empieza desde muy abajo, porque hemos llegado a tener el 95% de nuestras tiendas cerradas, eso es una barbaridad, nunca lo había visto ni esta empresa ni probablemente ninguna otra de las que existan ahora mismo. Una pandemia como esta es que no se recuerda desde la de 1918. Y es una situación que sí que tiene un parecido de guerra en el sentido del parálisis absoluta, ¿no?, de un país y de una economía. Pero la recuperación es clarísima, o sea, nosotros monitorizamos día a día y desde luego una vez a la semana hacemos un compendio y la curva de recuperación es ascendente y a una velocidad astronómica, pero es verdad que no están todas las tiendas abiertas porque muchas provincias y muchas comunidades todavía no están en la fase que estamos nosotros en Galicia, en la fase 2. Y la fase 2, entre la fase 1 y la fase 2, la gran diferencia no es solo lo que se puede y no puede hacer. Muchas veces es el espíritu que la acompaña, es la gana de recuperar normalidad. Y no cabe duda que un sector como es la moda tiene mucho de, o sea, no es una primera necesidad como puede ser la comida. Entonces sí que tiene mucho de cómo estamos en la calle, cómo nos sentimos de confiados en nuestro futuro. Sería muy bueno que la gente recobre la normalidad lo antes posible porque es una cadena de confianza, ¿no? Y entonces unos nos contagiamos de otros y se recupera la economía. Pues nosotros, aparte de lo que estamos viviendo en las tiendas, hemos hecho también una serie de focus groups con clientes y con no clientes y lo hemos hecho por Zoom digital en grupos de 8. Y lo que hemos visto es que el cliente de provincias está muchísimo más confiado que el cliente de las grandes ciudades, que Madrid y Barcelona, porque evidentemente no ha sido lo mismo la vivencia, no ha habido la gravedad ni el alcance. En Madrid creo que hay un 10% de la población afectada y, por ejemplo, en nuestra ciudad pues es un 1%, es muy, muy distinto. Entonces, en provincias realmente están ya con unas ganas de recuperar 100% su normalidad. En Madrid tienen mucha más preocupación por medidas higiénicas, de seguridad, y por eso nosotros tenemos pues, todas las medidas que hacen falta, que es en cuanto alguien se pruebe una prenda, 48 horas de cuarentena para esas prendas, utilizar vapor de altas temperaturas, vaporetas, que no se pueden utilizar vestidores, o sea, probadores contiguos, sino que hay que dejar uno de espacio, y también el hecho que la clienta se puede llevar la prenda que le guste, empaquetada de fábrica en plástico, que no la ha tocado nadie, que sale directamente del almacén. O sea que intentamos dar todas las garantías, bueno, aparte de los geles y los guantes y las mascarillas y todo esto. Si pensamos en los años 20, por ejemplo, la corriente fue pues, de salir y un desfogarse, ¿no? Pero si pensamos en la pandemia anterior, es una que yo pueda recordar, que son las pestes negras del medievo, se hablaba mucho que había dos corrientes. Por un lado, un renacer y un ir hacia el renacimiento, es decir, un destaparse y coger la vida con muchísimas ganas, y luego otra que fue toda la eclosión de la parte de los conventos y de la vida religiosa. Lo que quiero decir con esto es que hay gente que va a recogerse y va a tener una vivencia interior y hay otra que es todo salir a la calle y decir, bueno, pues la vida son 2 días, ¿no? Yo creo que a nosotros la corriente, desde luego, de pensarse las cosas 2 veces, de tener otra relación mucho más consciente con la moda, de no seguir las tendencias ni consumir con frenesí, sino pararse, pensar y racionalizar un poco más el proceso, a nosotros nos beneficia. Y creo que sí que es una corriente que ya venía antes de la pandemia, pero esto es un acelerador absoluto hacia la sostenibilidad, hacia la conciencia, hacia la moderación. Y cuando te quieres moderar, pues es que tienes que apostar por cosas diferentes. No puedes apostar por una cosa que es de usar y tirar. Tienes que apostar por algo que dices, bueno, me dura en el tiempo porque está pensado para durar. Y yo diría que la virtud de nuestra ropa es que la pensamos para durar. Desde el punto de vista del estilo, que es muy importante, que es la temporalidad, pero también desde el punto de vista de la calidad. Yo soy muy esencialista, es decir, a mí, mi madre, que le gusta muchísimo la moda y es muy distinta a mí en cómo ella consume moda, pues le llamó mucho la atención, ¿no? Yo soy más parecida a mi padre en la ropa. Mi padre tiene un armario, tiene cosas que llevan 20 y 25 años colgadas. De hecho, somos 3 hijas y nos gustan los jerseys que tiene, y da igual que sean de hombre, nos gustan igual. Entonces, son jerseys que tiene unos jerseys de cashmere que llevan 20, 30 años en su armario
Y mi padre siempre nos enseñó que lo caro sale barato, ¿no? Entonces hay algo a mí en tener pocas cosas pero buenas que me encaja mucho. Yo, una cosa que leí de lo que los padres hacen por los hijos es que lo más importante es darle raíces y darle alas. Entonces, para mí, Ourense es raíz. Y entonces, para mí está muy ligado a... Tengo que decir que yo viví en la ciudad hasta los 5 o 6 años, pero luego me fui al campo, entonces... Para mí Ourense también es Puebla de Tribes y Mendoya, de donde es mi familia, es la gente de campo. No soy 100% urbana. Entonces yo, por ejemplo, ayer estaba conduciendo entre el polígono y mi casa y vi a una señora que tuve que parar, ¿no?, para dejarla pasar porque se metió en la carretera, que no había paso de cebra, pero bueno, ella era así, y entonces llevaba el pañuelito, llevaba el batín tal, y hacía mucho tiempo que yo no veía una señora así, tan auténtica, tan de pueblo, tan como todo lo que yo conocí cuando era pequeña. Y para mí Ourense tiene eso, y para mí eso es exquisito, porque hay una sabiduría, sobre todo que se necesita en momentos como estos, en que hablamos de drama, el confinamiento, gente que ha vivido en el campo, el confinamiento, pero ¿qué es? Si ya viven, la soledad la controlan, la conocen, el vivir con poco ya lo entienden. ¿Sabes? Hay muchas cosas que nosotros cuando hablamos de la Rúa es Bella, hoy en día hablamos de sé más viejo, hay tantas cosas, tanta sabiduría, que en lugares como este existen y que a lo mejor un lugar como Nueva York, donde ya viven acelerados, lo han perdido. A mí la sabiduría de Ourense, pero yo diría Galicia, un pescador, a mí me interesa muchísimo sentarme a tomarme pues, un vinito en esas copas, ¿no?, de porcelana y sentarme y mirar el mar y que me cuente esa persona, ese pescador, lo que es la vida. A mí eso me gusta de Galicia. A mí la verdad que el desfile que hicimos en septiembre para mí fue como un culmen de un trabajo que llevamos haciendo estos 2-3 años y fue muy catártico. Lo fue para mí, lo fue para mi familia, mi padre, no le habíamos dicho nada, él estaba en primera fila, no sabía nada del desfile y lo vio como si fuera alguien de la calle, que era para quien se hizo, porque era nuestra primera fila, el front row, era gente de la calle, quien quisiera verlo. Y mi padre dijo, es el mejor desfile, este es el desfile más bonito que he visto nunca. Y para todos los que trabajábamos, que vemos los desfiles de todas las marcas grandes del mundo, fue el desfile más bonito porque era totalmente distinto, tan auténtico, con música, sonidos y todo era tan de verdad. Y yo diría que lo más bonito que puede aportar hoy en día una marca con valores es el valor de la autenticidad, que sea lo que tenga que ser, pero que sea de verdad. Bueno, yo nunca lo he oído, lo de Iros de Ourense, pero sí es verdad que cuando hubo un periodo de 4 años en los que hubo un equipo ejecutivo que no eran de aquí, que vinieron a trabajar aquí, sí que es verdad que ellos no tenían la querencia por este lugar, ni por sus gentes, ni por el proyecto en el sentido de nacido de aquí, no lo tenían y es verdad que quisieron a lo mejor reubicarlo y reinventarlo en otro lugar, en este caso en Madrid, y es verdad que se llevaron departamentos y acabó habiendo una oficina con 100 personas en Madrid. En cuanto yo llegué a la empresa, pues eso lo cambiamos porque no tenía sentido económico para esta empresa, porque no se daban las sinergias y era una ruina hacerlo de esta forma. Y por supuesto para mí es un placer el mantenerlo en su sede central, que es esta, que es donde pertenece y es donde además, de verdad te lo digo, es donde creo que da valor al mundo. Yo creo que ha habido siempre, pero no solo ahora en el periodo en el que la gente lo cree, sino cuando la empresa le iba muy bien, hubo muchas ofertas, pero de grupos extranjeros, de grupos chinos, de grupos italianos. Lo que pasa es que la verdad que tengo que decirte que mi padre no se los tomó en serio nunca, es que mi padre nunca se tomó la molestia de leer los informes, de leer las ofertas, era como, qué interesante, bueno, y hoy ¿quiere alguien venir conmigo a la huerta a coger grelos? O sea, era como, daba igual. Entonces, pues esa es la verdad de esta empresa, que está en manos de una familia que quiere estar y que quiere estar en la empresa y que quiere estar en Ourense.